Bienvenida y bienvenida a esta conferencia inaugural titulada Pensamiento crítico y redes sociales. Esperamos en primer lugar que os encontréis bien y no os hayáis visto muy afectados por la pandemia. Asimismo, pues me gustaría desear que este encuentro pueda ser presencial el año próximo y bueno, pues respiremos ese azar sevillano en la medida de lo posible. En segundo lugar, quiero agradecer a la organización del Congreso la oportunidad de presentar la primera conferencia del Sexto Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento, la revolución de los prosumers, youtubers e instagramers. Esta conferencia de apertura va a ser impartida por la profesora titular de la Universidad de Cantabria, Natalia González Fernández. La profesora González cuenta con una larga trayectoria profesional en el ámbito de la investigación, docencia, gestión y transferencia de conocimiento, tanto en un contexto nacional como internacional. En su faceta investigadora ha publicado en diferentes soportes, artículos, capítulos de libros y libros, más de 100 trabajos y ha participado tanto como investigadora principal en contratos de investigación como colaboradora en convocatorias públicas de proyectos de investigación y +D. Ha coordinado asimismo 2 congresos internacionales, ha dirigido 5 tesis doctorales y aún continúa dirigiendo otras tantas más. Ha combinado estancias en centros de investigación nacionales e internacionales, por ejemplo, en Francia, Suecia, Portugal o Australia. Todo ello le ha posibilitado contar con 2 sexenios de investigación. Como docente del área de métodos de investigación y diagnóstico en educación, ha desempeñado la docencia en diferentes titulaciones y cursos. En la actualidad también coordina el grupo I+D Millet de la Universidad de Cantabria. En cuanto a la transferencia del conocimiento, ha colaborado estrechamente con la Fundación Botín en proyectos educativos y ha coordinado un proyecto de cooperación internacional. No obstante, si hay que destacar una característica de la profesora González, es su capacidad de trabajo, su responsabilidad y su disposición a colaborar siempre. Bueno, creo que he destacado más de una característica, pero ella es así. Su interés profesional se ha centrado en la evaluación formativa y compartida, en educación, la alfabetización mediática, las metodologías docentes emergentes y el pensamiento crítico. Es esta última temática la que abordará en esta conferencia inaugural. El pensamiento crítico es básico en una sociedad digitalizada como la nuestra, en la que constantemente recibimos información desde diferentes medios y debemos crear nuestra propia opinión al respecto, así como educar a las nuevas generaciones en el ciberconsumo crítico. Hace unos meses, en Reino Unido, se hizo viral un vídeo en el que una activista del movimiento de retirada de estatuas de la vida pública, concretamente en este caso era de Winston Churchill, afirmaba esta activista que unas personas estaban a favor de este personaje histórico, pero otras no estaban de acuerdo. Y ella decía que como no lo había conocido, pues que no tenía opinión. Entonces, la sociedad del siglo XXI no puede permitirse expresiones virales como esta, por lo que es urgente forjar el espíritu crítico desde un primer acceso de los menores a los medios digitales, no solamente en cuestión de menores, sino también de la ciudadanía en su conjunto. Esperamos que la profesora González, Natalia, nos muestre ese camino. Muchas gracias y iniciamos esta conferencia inaugural. Buenas tardes y buenos días a todos y todas las presentes. En primer lugar, quería agradecer al presidente del Congreso y a todo su equipo la invitación para formar parte del plantel de ponentes que lo integran. Gracias por su confianza. Gracias al público asistente, aunque no podamos vernos en persona, dadas las circunstancias sanitarias actuales. Y a las amables palabras de mi compañera Antonia en esta presentación. E insisto a la organización por poner de nuevo en marcha otra edición de este congreso tan importante para difundir el pensamiento crítico, hacerlo llegar a educadores, comunicadores, investigadores y estudiantes, dado que tiene una trascendencia en nuestro momento presente, tal y como decía la profesora Ramírez, yo creo que innegable.
Me gustaría presentar o poner de fondo una serie de diapositivas que vayan ilustrando, que vayan acompañando el discurso, y me gustaría saber si ya lo pueden ver en pantalla. ¿Sí? Sí, lo podemos ver, sin problema. Perfecto. Vale, pues para comenzar mi intención sería introducir a continuación sintéticamente los conceptos de pensamiento crítico y redes sociales, plantear en qué medida puede propiciar o qué puede propiciar el binomio o el maridaje entre pensamiento crítico y redes sociales, esbozar algunos retos y estrategias pedagógicas para la mediación del pensamiento crítico en la gestión de las redes sociales, es decir, abrir una vía a lo que podríamos denominar una pedagogía crítica de las redes sociales. Para empezar, creo que convertirse en alguien que piensa de forma crítica tiene que ver con una forma determinada de entender la vida, implica algo más que el aprendizaje o el entrenamiento de una serie de habilidades y destrezas, conlleva toda una vida. Y como bien dice Meseguer, ayuda, como no, leer buenos libros y deliberar con tranquilidad, con serenidad sobre lo leído, aunque muchas veces este tiempo no contamos con él, ¿no? Igualmente coincido con más autores, creo que se trata de un valor universal que la persona puede hacer suyo y que por lo tanto se puede enseñar y se puede aprender. Por otro lado, el pensamiento crítico existe cuando hay algo sobre lo que pensar críticamente, o sea, que necesita ser contextualizado. Y gracias a la celebración de este Congreso Internacional, yo creo que tenemos la oportunidad de situar el foco de nuestras reflexiones en torno a las redes sociales y el pensamiento crítico. Se puede también concluir que tiene una estructura, el pensamiento crítico, claramente competencial, que combina conocimiento complejo, habilidades y actitudes en un contexto, en el que de forma responsable cada uno de nosotros podemos elaborar un juicio fundamentado a la vez que funcional, que nos guíe sobre la toma de decisiones respecto a una temática en un contexto determinado. Parafraseando a Arturo Pérez Reverte, un autor, periodista, reportero y viajero español muy conocido, por lo menos en este lado del Atlántico, en una de sus columnas el pasado mes de febrero venía a decir que ahora es más importante que nunca pensar en lo que nos ofrecen las redes sociales, puesto que se han consolidado como herramientas muy poderosas de comunicación para lo bueno, que es mucho, y para lo malo, que tal vez sea más, dado que en estas plataformas tecnológicas es donde nos vamos a encontrar lo mejor del ser humano, pero en ocasiones también lo más deshonesto. Lo que yo voy a defender en este ratito que vamos a compartir es un uso que yo denomino atento y despierto a las redes sociales. O como propone el catedrático de filosofía, Llano Cifuentes, aprender a pensar con una actitud de no dejarse influenciar por los tópicos imperantes. Y este es el desafío, encontrar un modo de pensar propio, teniendo en cuenta las aportaciones de los demás, claro que sí, pero aplicándolo bien, aplicándolo a nuestra manera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora bien, y dirán, ¿a qué viene esta diapositiva que nos plantea la ponente ahora? Yo creo que llevamos mucho tiempo ya escuchando a políticos y educadores hablar de la necesidad de que los educadores, sobre todo, desarrollemos pensamiento crítico en los estudiantes, ¿no? Mi pretensión aquí en esta ponencia es analizar estas preguntas: ¿cuánto tiempo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y ofrecer algunas reflexiones en voz alta que me han suscitado. Y quería comenzar reflexionando sobre una situación que puede ser más o menos cotidiana para alguno de los presentes, que a lo mejor la ha vivido. Una situación, imagínense, en la que un amigo o una amiga les ha invitado a asistir a un evento taurino, por ejemplo, pero no lo queremos ver y nos preguntan ¿por qué? Nosotros le damos honestamente una razón y les respondemos, pues este tipo de evento ofende mi idea de respeto por la violencia que muestra, por ejemplo. Y parece ser que esta debería ser una respuesta suficiente, pero supongamos que nuestra amiga o nuestro amigo insiste y continúa pidiéndonos que definamos qué entiendes tú por falta de respeto. Ahora es cuando yo, en el caso de que pudiésemos estar delante, y no sé si esta plataforma de Zoom daría ese juego,
pasaría a plantearles que por favor me definiesen en el foro cómo definirían la expresión falta de respeto aplicada a un evento taurino. Eso sí, tampoco haría falta extenderse mucho, pero sería interesante si pudiésemos comprobar las respuestas de cada uno de los asistentes o de alguno de los asistentes sobre el concepto o la expresión falta de respeto, dado que todos, se supone que la mayoría de los que estamos asistiendo a este congreso utilizamos el idioma del español, con lo cual podríamos entendernos. Sería interesante, como digo, bueno, pues analizar conjuntamente si encontramos una definición útil, cómo llegamos a esa deducción, lo que ustedes estarían haciendo conmigo en ese hipotético caso, en esta hipotética dinámica o juego o reto, es un reto por el que pasaron una serie de pensadores muy recientemente, a finales del siglo XX, para definir qué era el pensamiento crítico. Y lo que sí podríamos comprobar si desarrollásemos esta dinámica es que aprendemos mejor cuando nos detenemos sostenidamente en el tiempo a reflexionar con serenidad sobre lo que leemos y no solo cuando pasamos, por decirlo de alguna manera, o hacemos un escaneo superficial, pasamos por encima de forma rápida sobre las lecturas, ya sean en papel o en pantalla. Sería, por tanto, interesante poder compartir con ustedes esta definición de pensamiento crítico, aunque no es posible por el tiempo y el formato, por lo que aquí resta solamente el propósito de cuestionarnos de forma voluntaria y consciente qué habilidades tenemos cada uno relacionadas con el pensamiento crítico y por qué no afianzar y mantener nuestro interés por continuar cultivando nuestro pensamiento crítico. Miren, fue en los años 80 del pasado siglo XX cuando la Asociación Americana de Filosofía se encargó de averiguar los rasgos, característicos y esenciales del pensamiento crítico, y durante 2 años preguntaron a unos 46 expertos norteamericanos y canadienses, que finalmente formularon una declaración conjunta sobre dicho concepto. Y en primer lugar se hicieron la siguiente pregunta: ¿quiénes son los mejores pensadores críticos que conocemos y qué hay en ellos que nos lleven a considerarlos los mejores? Nosotros incluso ahora mismo podríamos preguntarnos quiénes son los mejores pensadores críticos que conocemos o hemos conocido en nuestra vida, tanto personal, académica como profesionalmente. ¿Por qué consideramos que son buenos pensadores críticos? ¿Cuáles serían las primeras características o situaciones o anécdotas que nos vienen a la mente sobre esas personas? Y por último, estaría bien reflexionar sobre si somos conscientes de que los miembros de un equipo eficiente no compiten entre sí. Esa es una de las características fundamentales de los pensadores críticos, que no compiten, cooperan. Podemos, por tanto, deducir algunas de las primeras cuestiones importantes relacionadas con el pensamiento crítico, que tiene un propósito, responder un interrogante, interpretar un significado, solucionar un problema. Puede ser un esfuerzo cooperativo y no competitivo. Tan importante es saber pensar críticamente como estar dispuesto a hacerlo. Nuestro estilo de pensamiento crítico va a depender, como vamos a ver en los próximos minutos, de la forma en la que cada uno decidamos combinar nuestras habilidades diferentes. La declaración a la que hacía referencia finalmente recogía algunos de los siguientes preceptos que aparecen en la diapositiva, y venía a decir que el pensador crítico ideal es una persona habitualmente inquisitiva, bien informada, que confía en la razón, de mente abierta, flexible, justa cuando se trata de evaluar, honesta cuando confronta sus sesgos personales, prudente al emitir juicios, dispuesta a reconsiderar y, si es necesario, retractarse, clara con respecto a los problemas o situaciones que requieren la formulación de un juicio, ordenada, diligente en la búsqueda de información, razonable en la selección de criterios, dispuesta a preguntar, indagar, investigar, persistente en la búsqueda de resultados, por decirlo de alguna manera. Esto como introducción al concepto de pensamiento crítico, quería dejarlo enmarcado al inicio. Por otro lado, en cuanto a la conceptualización de las redes sociales,
como dice Mejía, la verdad es que no son un concepto de carácter emergente, puesto que realmente los seres humanos somos sociales por naturaleza y gracias a las redes lo que hemos conseguido es establecer una comunicación bidireccional más inmediata con nuestros semejantes. Eso sí, se ha convertido en una expresión más común que relacionamos con nombres como Facebook, Twitter, Instagram, pero su significado es mucho más amplio y complejo, como ustedes bien saben. Son múltiples las propuestas conceptuales que delimitan sus propiedades, como que se configuran como espacios de socialización que permiten a las personas interactuar, desarrollar creaciones conjuntas, intercambiar puntos de vista, intereses, distribuir información. Es decir, creo que podemos entender las redes sociales como estructuras digitales que permiten a los individuos construir un perfil público o semipúblico desde el que conectarse con personas para intercambiar elementos que pueden ser de naturaleza tanto emocional como material. En el informe global de estadísticas digitales elaborado por We Are Social, el último informe ha sido publicado ahora recientemente, a comienzos de 21, se analiza y revisa exhaustivamente las evidencias de la situación actual respecto a las redes sociales, seguramente muchos de ustedes ya lo habrán podido comprobar, y vemos cómo se ha experimentado un incremento incesante desde su origen en los años 90 y se han consolidado a todos los niveles en cuanto a número de usuarios, rango de público objetivo, generación de plataformas digitales. Concretamente, en el 2020 se sumaron 8,1 millón de usuarios activos más en España, es decir, el 80% de la población española ya está en redes sociales, es decir, que siguen ganando importancia en la vida diaria de los españoles, concretamente, no solo para mantenerse en contacto con familiares y amigos, sino también para alcanzar objetivos profesionales, visualizar podcasts, vídeos. Es decir, que se han convertido en una rutina diaria para los usuarios. En el informe digital de España, concretamente, se muestran multitud de hallazgos interesantes, al igual que en otros países que aquí no tenemos tiempo de abarcar, como cómo la pandemia ha condicionado el comportamiento online, en el sentido de el tipo de temáticas que hemos buscado con mayor frecuencia sobre el coronavirus, la climatología. Cómo la navegación por Internet se lleva a cabo, como decía al principio los catedráticos que han presentado este congreso, el smartphone se ha convertido casi en el 100% de los casos en el dispositivo desde el que consultamos continuamente las redes sociales. Se ha aumentado el tiempo de uso, mayoritariamente de plataformas de entretenimiento online. Y por otro lado, una de las mayores preocupaciones para más de la mitad de los españoles es reconocer las fake news. Tienen serias dudas de saber o no discriminar este tipo de noticias. A la vez también se empiezan a ver ya síntomas de fatiga ante las videollamadas, en oposición a las ventajas al teletrabajo que intuíamos al principio. Y recapitulando, podríamos decir que la trascendencia de las redes sociales y su democratización es innegable, el número de usuarios aumenta exponencialmente día a día, predominan las redes sociales generalistas por encima de las especializadas y, sobre todo, el aumento en las adicciones en redes sociales está suscitando en pedagogos, educadores, familias, políticos, el tema de la importancia de mediar en el tratamiento, en la gestión, en el control, cada uno lo denomina de una manera, sobre el impacto que están teniendo las redes sociales en la identidad y la personalidad, sobre todo de nuestros adolescentes. De ahí que se haga cada vez más importante y más importante que nunca desarrollar el pensamiento crítico. Ahora quería, haciendo una pequeña transición, plantear este binomio de pensamiento crítico, cómo entiendo yo este maridaje, esta posibilidad entre las redes sociales y el pensamiento crítico. Y lo que me gustaría es sintetizar muy brevemente cómo ha ido evolucionando el pensamiento crítico a lo largo de la historia. Este reto es casi imposible en el tiempo con el que cuento, pero sí que me parecía un ejercicio interesante, aunque muy breve, partir de los orígenes.
quién es y cómo se comenzó a hablar y a desarrollar de pensamiento crítico. Nos tenemos que retrotraer a la Grecia antigua de Sócrates, Platón y Aristóteles como referentes fundamentales, desde los que se puede avanzar en diferentes tendencias, corrientes e interpretaciones, pero porque este recorrido del pensamiento crítico está lleno de matices que es muy difícil recorrer en pocos minutos, como decía. Pero es la filosofía griega la que se presenta como una disciplina que enarboló los primeros esfuerzos por conquistar la verdad sin armas, basándose en la experiencia y en la razón. Fue el método socrático, la estrategia de enseñanza y la experiencia desde la que se empezó a trabajar el pensamiento crítico de forma más conocida, por decirlo de alguna manera. En la Edad Media ya fue Tomás de Aquino quien encarnó esa tradición del pensamiento crítico sistemático, dando paso a una cosmovisión más moderna y consciente, característica ya del Renacimiento de los siglos XV y XVI. En esta época Europa vio surgir escuelas en las que se comenzó a pensar críticamente ya sobre la religión, el arte, la sociedad, la naturaleza humana, la ley, la libertad, lo que ya fue un anticipo de 2 siglos revolucionarios posteriores que culminaron con la Ilustración, cuando las ideas tradicionales fueron sustituidas por ideas científicas, mecánicas, matemáticas. A este pensamiento ilustrado puso fin otro movimiento complejo, como fue el idealismo especulativo, liderado por Kant, muy relacionado con el movimiento del romanticismo que dominó a principios del siglo XX, cristalizando en este siglo las ideas en torno al pensamiento crítico con la crítica social y económica de Karl Marx de fondo. Igualmente en el siglo XIX, aparece un movimiento ideológico denominado positivismo, condicionado por una amalgama de presupuestos filosóficos que tiene su punto de partida en la experiencia sensible. Y finalmente el pensamiento crítico es abordado en el siglo XX de manera más explícita desde los primeros trabajos de Dewey, pasando por Horkheimer, hasta el nacimiento, entre comillas, más moderno del pensamiento crítico en Estados Unidos, como reacción a los bajos estándares intelectuales que comenzaban a detectar en los estudiantes de todos los niveles escolares, transformándose la enseñanza del pensamiento crítico, por tanto, en una necesidad educativa, mediante programas, metodologías, recursos específicamente diseñados para ellos. Por tanto, son muchos los filósofos contemporáneos que siguen reflexionando en torno al pensamiento crítico y es inabarcable aquí recoger sus múltiples aportaciones. Tan solo quería resaltar algunas reflexiones e interrogantes surgidos tras la lectura de obras como las que he recogido muy sintéticamente en la diapositiva de Adela Cortina, Nicholas Kerr, Byung-Chul Han, en torno a la relevancia y la necesidad de pensar críticamente sobre los efectos de las redes sociales para construir una sociedad más incluyente, sin doble moral, en la que recuperar ritos, valores, comunidad comunicada. Han, en concreto, reflexiona sobre cómo las redes sociales han extraído de los rituales lo que más les convenía, y les convenía para manipular la atención del ser humano. Los diseñadores de estas plataformas tecnológicas han entendido muy bien cómo las repeticiones hacen que la atención se estabilice y se haga más profunda, hasta que lo antiguo, la rutina, deja de ser excitante. Para huir de ello nos fuerzan a seguir consumiendo lo último, lo nuevo, lo que hemos aprendido ya a denominar como auténtico, innovador, creativo, pese a que en muchas ocasiones nos desestabiliza, nos genera ruido. Este autor, Han, plantea cómo rompimos el silencio de la era industrial con el ruido de las máquinas y ahora seguimos rompiendo el silencio con el ruido de la comunicación. Es una reflexión que me apetecía compartir con ustedes. Por tanto, cabría preguntarse si la información de las redes sociales posee fuerzas simbólicas, si nos permite reconocernos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué fuerza simbólica tiene la manzana mordida de iPhone, la tan famosa manzana mordida de iPhone? ¿Genera comunidad? ¿Nos genera pertenencia y estabilidad a una comunidad? ¿Cambiar continuamente al último modelo de iPhone? ¿Consumir redes sociales nos estabiliza la vida o nos desgasta? ¿Podríamos plantearnos usar
sin llegar a gastar, a consumir del todo, es decir, apreciar la solera, la antigüedad, la vejez, porque a través de las redes sociales hoy consumimos también emociones, las emociones de las que se revisten las cosas materiales, pero estas emociones nos dan estabilidad, podríamos preguntarnos si nos promueven incluso el pensamiento crítico. ¿Somos conscientes de que la comunicación digital es manejada predominantemente por pasiones a corto plazo? Hemos reflexionado sobre cómo la comunicación digital se está convirtiendo más en una comunicación sin comunidad, como plantea Han, porque cada persona parece que pugna, no en todos los casos, pero no se puede generalizar evidentemente, pero hay una mayoría de personas que pugna por autopromocionarse, por llamar la atención en las redes sociales. Y el tiempo que dedicamos a las redes sociales nos da la sensación de realizarnos o de gastarnos. Podemos recordar, les sugiero ahora, algún momento o alguna situación en la que hayamos ofrecido o hayamos recibido momentos de cortesía fuera de las redes sociales, en carne y hueso, en persona. O por último, ¿qué impresión nos genera esta trepidante alternancia de información que nos ofrecen las redes sociales a través de dispositivos como el smartphone, por ejemplo? Está claro que desde el mundo de la educación el pensamiento crítico es uno de los principales objetivos de la educación, sobre todo en educación superior, y está avalada por propuestas de recomendación como la del Consejo de Europa relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, y la UNESCO igualmente a través de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, que nos instan a desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes, es decir, a que desarrollen su capacidad para argumentar ideas, para evaluar lo expuesto por otros, para razonar con rigor científico, tomar decisiones sólidas, resolver problemas de forma eficaz, etc. De ahí que continuemos, o creo que tengamos que continuar con este esfuerzo por seguir indagando en un tema en el que aparentemente existe consenso, tenemos que educar en pensamiento crítico, pero ante el que nos encontramos con continuos debates sobre qué se entiende exactamente por pensamiento crítico, qué significa, por qué es importante suscitar este pensamiento en educación. Y si realmente nuestro sistema educativo entrena a los sujetos en que repitan la información relevante para comprender el mundo o les incitamos a cuestionarla. ¿Y cómo y cuándo es válido cuestionar? ¿De qué manera introducir el pensamiento crítico en educación o cómo conseguir que los estudiantes lo desarrollen? Por lo tanto, admito que la conceptualización del pensamiento crítico es profunda y diversa. Aquí solo presento unas características muy introductorias, relevantes o globales, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta que el concepto de pensamiento crítico puede expresarse por medio de una gran variedad de definiciones expuesta por multitud de autores, pero que quizá recogiendo o entresacando alguna terminología o conceptos clave con las cuales se construyen la mayoría de las definiciones, podríamos decir que es una forma de decidir de forma razonable, reflexiva. Es un proceso permanente de autorregulación, un proceso disciplinado para elaborar conceptos, aplicarlos, analizarlos y evaluarlos de manera rigurosa. Es decir, se trata de una capacidad para analizar una situación de forma objetiva con el fin de formular un juicio de forma, como dice Paul Yelder, imparcial, humilde, empática y muchas veces demostrando coraje y autonomía. Es decir, que algunos de los rasgos clave en los que coincidimos con la mayoría de los autores sobre qué es y qué es importante en el pensamiento crítico sería saber interpretar, es decir, describir imparcialmente una controversia, por ejemplo, o analizar, en el sentido de identificar semejanzas y diferencias de dos enfoques, detectar argumentos empleados por una persona para defender una idea, evaluar o juzgar la credibilidad de una fuente informativa, reconocer si dos enunciados son contradictorios, inferenciar
o prever las implicaciones de un punto de vista, explicar o justificar un punto de vista con argumentos sólidos, autorregularse, es decir, estar alerta a mis juicios en un debate controvertido. Creo que si nos vamos a dedicar a educar en pensamiento crítico, es aconsejable al menos preguntarnos desde qué creencias partimos nosotros como docentes o como pensadores o como comunicadores. Porque yo les pregunto, ¿ustedes creen que si se expone a una persona al qué tiene que aprender, automáticamente usará el cómo aprender apropiado? ¿Sabrá cómo tomar el control de su aprendizaje? ¿Cómo atraer ideas previas a su mente e interrelacionarlas entre sí o con otras disciplinas? Yo creo que es clave el significado de entender qué es el trabajo intelectual, cómo funciona la mente cuando se encuentra intelectualmente comprometida, lo que significa tomar las ideas en serio. Pestalozzi decía que el pensamiento dirige al ser humano hacia el conocimiento, que puede ver, oír, leer, aprender lo que desee y tanto cuanto desee, pero nunca sabrá nada de ello excepto por aquello sobre lo cual haya reflexionado, sobre aquello en lo que haya pensado, lo que haya hecho propiedad de su propia mente. Por lo tanto, ¿qué nos brinda el desarrollo de este pensamiento de orden superior? Según investigaciones previas y actuales, podemos decir en breves palabras que nos brinda aprendizaje, nos alfabetiza en información, en pensamiento creativo, en la resolución de problemas, en la capacidad para aceptar contradicciones o inconsistencias, nos educa. Yo creo que las personas con educación funcionan diferente a las personas sin educación, en el sentido de que son capaces de empatizar intelectualmente con formas alternativas de interpretar la información. Las personas educadas modifican su forma de pensar cuando la evidencia o el razonamiento lo requieren. Son capaces de interiorizar conceptos importantes dentro de una disciplina e interrelacionar esos conceptos con otros que también lo son en otras disciplinas. Por lo tanto, pienso que si las generaciones más jóvenes van a convertirse en personas educadas, los educadores, los comunicadores, hemos de colocar el pensamiento crítico en el epicentro de los contenidos a desarrollar y requerir un trabajo activo e interno de las ideas. Ampliando y matizando las metas fundamentales del pensamiento crítico propuestas por Paul y Elder, creo que el pensamiento crítico ha de fomentar el desarrollo de la equidad, la sensibilidad, el respeto, la constancia, la trascendencia intelectual, la libertad, la seguridad en la razón. Queda claro, como plantea Meseguer, que el pensamiento crítico es una de las facultades más apreciadas de nuestra época. Pensar de forma independiente parece que está visto como un signo de inteligencia, pero yo me pregunto si esta actitud de desafío es tan frecuente entre nosotros. ¿Somos capaces de expresar en público, sinceramente, opiniones en contra de la opinión imperante o de moda? ¿O en nuestro entorno académico y profesional procuramos ser políticamente correctos y no salirnos del patrón de lo que hay que hacer en cada momento? La realidad es que estamos rodeados de dogmas, normas no escritas, autoridades y jerarquías incuestionables que en muchas ocasiones silencian y hacen invisibles a los que consideran que aún no tienen categoría suficiente para hablar o expresar sus opiniones. Es decir, nos formamos en un sistema, y esto es muy discutible, ojalá podamos discutirlo después, que parece que lejos de integrar y ser inclusivo, continúa silenciando e invisibilizando en ocasiones al que piensa diferente. Arechaga afirma que cuando cambian los valores sociales, acaba formándose una nueva ortodoxia y siempre surge la tentación de silenciar al discrepante. Es decir, entramos en lo que Noel Newman denominó la espiral del silencio. Cuando una persona, para evitar que la señalen, critiquen negativamente, rechacen o aíslen socialmente, decide callarse. Con lo cual, acaban por alzar la voz aquellos que se sienten seguros, cobijados o aceptados
al expresar lo que saben que es popular en ese momento o en ese lugar. Y tal y como analiza Lázaro Ávila en las redes sociales, esta espiral del silencio acaba invisibilizando los puntos de vista críticos o contrarios a las modas dominantes, por lo que tanto crece la incertidumbre ante los riesgos de exponerse en las redes y las repercusiones de no seguir la pauta social. La consecuencia es que, lejos de convertirse a veces estas plataformas abiertas en un lugar en el que las personas pueden expresarse libremente, pueden acabar por demostrar que realmente pesa más nuestra preocupación por lo que piensen los demás de nosotros que la exposición razonada de nuestros puntos de vista, y finalmente acabar rigiéndonos por un principio de obediencia a la realidad. Por otro lado, comparto en parte las reflexiones de ese documental que se hizo viral, emitido por Netflix, El dilema de las redes sociales, que seguramente muchos de ustedes ya habrán visto, dado que yo entiendo que los usuarios adultos de las redes sociales también tienen una responsabilidad en el tipo de consumo que realizan de las mismas. Mi pregunta sería, ¿el dilema podría centrarse en la responsabilidad como educadores para formar en competencias de pensamiento crítico a las generaciones más jóvenes? Estas plataformas pueden ser realmente nocivas si no hay un adulto o un responsable formado en pensamiento crítico que les ayude a filtrar, a criticar, a seleccionar. Está claro que las redes sociales aprovechan la magnificación de nuestras debilidades, pero yo me digo es que si nuestras preferencias estuviesen enfocadas, por ejemplo, a la lectura o a la visualización de documentales o a la investigación, ¿los algoritmos magnificarían estos aspectos positivos? Reconozco que hay que analizar igualmente aspectos negativos y positivos. Entre los negativos estarían los que también los diseñadores de estas redes han planteado muy bien en este documental, que no previeron problemas éticos, no previeron la sofisticación de las fake news o la falta de preparación de los seres humanos para gestionar esta aprobación social que nos está llegando por segundos, por minutos, o esta generación de un capitalismo de vigilancia que modifica o puede llegar a modificar la cultura y la política. Resumidamente, yo creo que en esta autocrítica se habla claramente sobre cómo estaba previsto que la atención del usuario de las redes sociales acabara siendo el producto sobre el que ganar dinero, condicionando a toda una generación para acudir a las redes sociales como medio de consuelo ante la soledad. De ahí que, sigo insistiendo, sigue siendo imprescindible educar en pensamiento crítico. Aquí es donde es necesario y crucial preguntarse también si debemos aceptar la realidad tal cual o debemos cuestionarnos y ser individuos objetivos y constructivos. Esto parece claro, sobre todo si sabemos que a través de las redes sociales se pueden amplificar rumores exponencialmente, como continuamente estamos viendo publicados en diferentes artículos en prensa. Entonces, ¿cómo podemos desde la pedagogía, desde la educación en competencias de pensamiento crítico, gestionar la capacidad de la tecnología para extraer lo peor de la sociedad? ¿Cómo podemos bloquear esta manipulación, las propuestas de distracción de las redes sociales y mejorar? Yo planteo 4 alternativas. Una, siendo ejemplos como consumidores críticos de redes sociales que buscan y seleccionan información a partir de fuentes y puntos de vista discrepantes. 2, no suponiendo que los puntos de vista dominantes son verdaderos o que los discrepantes son falsos per se. Siendo capaces de distinguir lo creíble de lo increíble y basándonos en las habilidades de pensamiento crítico, en las competencias de pensamiento crítico para no depender de los puntos de vista dados ya. En cuanto a los retos y estrategias, por tanto, de la pedagogía, entendiendo la misma como una disciplina que nos puede ayudar a identificar y comprender de forma autónoma los efectos de las redes sociales, aprender haciendo sin sobrecargar programas educativos, una pedagogía que ayuda a integrar en el desarrollo curricular el pensamiento crítico sin ser un añadido,
a diseñar metodologías que vertebren, que vehiculen los contenidos obligatorios, la materia prima de cualquier currículum, con las competencias de pensamiento crítico, resulta interesante preguntarse qué contradicciones encontramos, por ejemplo, en el ámbito universitario a la hora de desarrollar el pensamiento crítico. Hay diferentes analistas de tendencias, corrientes de pensamiento, estilos de vida, que plantean cómo la universidad actual ya no se le pide a la universidad que cultive un saber superior ni que enseñe a pensar a los estudiantes, sino que los prepare para el ejercicio de una profesión. Evidentemente, desde esta tesitura, las disciplinas que pierden presencia o más presencia van a ser las humanidades, van a quedar un tanto marginadas, por decirlo de alguna manera, por esta deriva mercantilista de una sociedad que exija a las universidades la oferta de lo que funciona en el mercado laboral. Hay un libro que planteo ahí en pantalla titulado La universidad cercada, testimonio de un naufragio, en el que se describe una serie de dramas, entre comillas, universitarios que pueden afectar al desarrollo del pensamiento crítico. Seguro que muchos de mis colegas se sentirán identificados con dos de los que voy a resaltar. Un profesorado convertido, como dicen los autores, en sirviente, entre comillas, de sus estudiantes, en el sentido de que están dedicando la mayor parte de su tiempo no al estudio o la reflexión, que son tareas imprescindibles para dar profundidad y fundamento a las clases e investigaciones, sino volcado en la interminable corrección de ejercicios que genera el sistema de evaluación continua, que muchas veces nada tiene que ver con la evaluación formativa y compartida, en la que sí defiendo y que sí comparto, por supuesto. Otro drama sería la ansiedad que se está generando en el profesorado por acreditar una ingente cantidad de méritos concretos ante las agencias evaluadoras y que continuamente nos absorbe una gran cantidad de tiempo en las agendas de trabajo, tiempo que no podemos dedicar, como decía anteriormente, a estudiar y a reflexionar. Por otro lado, resaltaba un artículo que leía recientemente, me pareció muy sugerente, aunque no comparto todo lo que se dice en él, pero hablaba de instituciones como Harvard, Stanford, las denominadas universidades de élite, cómo estas instituciones están fabricando, por decirlo de alguna manera, jóvenes inteligentes, por supuesto, con talento, emprendedores, sí, pero también ansiosos, tímidos, perdidos, con poca curiosidad intelectual y un sentido crítico muy leve, muy adormecido. ¿Y qué reflexión extraje de aquí? Pues que la educación en pensamiento crítico no depende tampoco de la posición que ocupa la institución en la que nosotros trabajamos, si está o no está en el ranking de las mejores, porque muchas veces se establecen estas jerarquías, los indicadores que se establecen en estas jerarquías o que se utilizan están relacionados con la cantidad de alumnos egresados o distinguidos a nivel internacional, o la empleabilidad, el grado de empleabilidad que han conseguido los exalumnos. Aún así, he constatado en diferentes investigaciones y evidencias científicas sobre cómo los docentes a nivel nacional e internacional se configuran como uno de los principales colectivos profesionales que están adoptando un uso crítico y selectivo de las redes sociales, con la intención de optimizar su campo de actuación profesional. Y esta realidad nos lleva a pensar que estas plataformas ocupan un plano fundamental en diferentes esferas vitales de estos profesionales, demostrándose que las redes sociales se están configurando como espacios colaborativos privilegiados, dando lugar a grandes comunidades de aprendizaje que permiten a sus integrantes aprender unos de otros, generar debates críticos, intercambios profesionales, se resuelven problemas, se comparten recursos. Es decir, que las redes sociales generan en el docente un sentimiento de mayor autoeficacia y comunicación. Aunque eso sí, continúa habiendo profesorado reacio al empleo de las mismas debido a preocupaciones relacionadas con el exceso y abusivo tiempo que se dedica a las mismas o la invasión de la privacidad del docente, la posibilidad de que genere demasiada distracción en los aprendices, en los estudiantes. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir empoderando el rol docente como modelador del uso de redes, ofrecer formación, sí, pero sobre todo seguimiento de esa formación que se da a los profesionales de la educación en relación a la gestión de la privacidad, el tratamiento de los datos,
todas las variables que les puedan generar resistencias, para que puedan trasladar a su alumnado un empleo seguro y responsable. Por lo tanto, resalto positivamente cómo esta atención inicial a la competencia digital del profesorado, con el que llevamos tiempo trabajando, décadas trabajando, está evolucionando, está demostrando sus frutos, porque está evolucionando progresivamente hacia una perspectiva más crítica del profesorado. Para ir terminando, sí quería o me gustaría plantear una serie de orientaciones metodológicas basadas en procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación formativa y constructiva, que pueden ser mediados tanto en redes sociales como presencialmente, porque el propósito común en todas ellas es facilitar el desarrollo del pensamiento crítico. En concreto, una de las metodologías que seguramente muchos de los asistentes sí que emplean en sus clases, en sus exposiciones, sería la pregunta como método didáctico. Se trata de una aplicación, por tanto, universal, desde los tiempos también de Platón y de Sócrates, una herramienta clave de interacción comunicativa, aunque depende del uso y del tipo de pregunta que se suscite, podamos conseguir un aprendizaje más o menos profundo. Pero lo fundamental es que el alumnado adquiere y pueda desarrollar la competencia de autorregularse, de hacerse preguntas complejas. Por ejemplo, si nos enfrentamos a un perfil investigador, estamos dirigiendo un trabajo final de máster, podríamos plantear a nuestros estudiantes que nos explique, que nos argumente en qué se basa para formular afirmaciones taxativas en su marco teórico, por qué considera que la estructura de su TFM es adecuada, qué solución alternativa podría plantear si le rechazan o si le cuestionan o si le critican en un tribunal o un director la primera versión que propone de su trabajo. ¿Qué haría si en mitad de su exposición se queda sin cobertura? ¿Qué repercusión social tendría su aplicación? Etcétera. Hay otra metodología también mundialmente conocida y aplicada, no es el movimiento pedagógico del aprendizaje cooperativo, no es nada nuevo, está ya muy defendido y ampliamente aplicado, está basado en una metodología de aprendizaje mediante la cual los sujetos trabajan juntos, fuera y dentro del aula, y responden a 5 ingredientes armonizados o 5 ingredientes o elementos básicos, como son la interdependencia, la interacción cara a cara, habilidades sociales, responsabilidad. Yo planteo aquí cómo a través de esta metodología, en un caso concreto en el que podamos sugerir el reto a nuestros estudiantes de elaborar un póster científico, cómo podríamos sugerir esta dinámica de forma crítica, desarrollarla de forma crítica, planteándole discusiones y tomas de decisiones a los grupos que están desarrollando un póster científico, o podíamos promover en ellos la creatividad y la originalidad en el producto final del póster, que no todos fueran en PowerPoint, o que no todos fueran en papel, o que no todos fueran siguiendo la misma ruta. Proponerles contratos de aprendizaje en el que roten los roles y las responsabilidades en el diseño de ese póster. Y sobre todo, reflexión sobre el desarrollo y los aportes y las competencias que han trabajado en el diseño de ese póster científico. El dilema moral es otra metodología en la que el sujeto debe analizar y resolver de forma argumentada, optando por una posibilidad entre 2 o más igualmente posibles, por lo tanto, vuelve a ser una metodología muy útil para trabajar el pensamiento crítico. Por ejemplo, en el documental que citábamos anteriormente, se le podría plantear que identificase qué saben o qué no saben sobre el capitalismo de vigilancia, sobre la mercantilización de datos personales, o podríamos plantearle que respondiese y se posicionase ante una serie de definiciones o afirmaciones taxativas, como la que planteo aquí, pues que las redes sociales nos otorgan libertad. Bueno, pues que sopesasen y defendiesen sus juicios o sus opiniones respecto a ese tipo de afirmaciones. Para finalizar, otras metodologías podrían ser también el aprendizaje basado en proyectos. Por ejemplo, cuando les proponemos diseñar un proyecto de innovación, plantearles que reflexionen en torno a qué necesitarían para alcanzar
la meta o el objetivo de ese proyecto, que diseñen un plan sobre qué tienen que aprender y cómo van a aprender para conseguir dar una solución a ese proyecto, responsabilizarles tanto de su labor individual como de la labor grupal, es decir, para llegar a una creación coral íntegra del proyecto, aprender a gestionar esa capacidad de análisis, de esfuerzo, de toma de decisiones. El portafolio también es una metodología muy sugerente, muy rica, que posibilita la profundación también en temas de interés y permite no solo mejorar el trabajo autónomo, sino una presentación creativa mediante un feedback continuo. Por ejemplo, en estos portafolios de practicum que solemos solicitar a nuestros estudiantes, cabría proponerles una elección justificada de las evidencias que presentan en sus diarios de prácticas, que nos facilitasen una creación también original, fundamentada de toda la estructura, bien cronológica, temática, y que defendiesen esa decisión o por las que han optado. El debate estructurado, por ejemplo, es sobre la actual y reciente ley de la eutanasia, sería también otra oportunidad en la que manifestar o poner en juego un discurso argumentativo, impulsándolo mediante preguntas o ejercicios de deducción, juicios críticos, proponiéndoles que ofrezcan supuestos a los que transferir el contenido de esta ley, estimulando en suma al alumnado a evaluar su propio proceder y capacidad para plantear mejoras en un entorno en el que se aplicaría esta ley. Por último, la tertulia pedagógica, basada también en el compartir una lectura de libros relevantes y originales para generar un diálogo igualitario entre los participantes, vuelve a ser otro método maravilloso que enriquece el pensamiento crítico y durante el cual podemos solicitar a nuestros lectores que den buenas razones y criterios basándose en deducciones, que planteen definiciones de nuevos problemas o ejemplos y contraejemplos ante los expuestos por el autor del libro que han leído. Y finalizando ya, el Cineforum sería otra herramienta fantástica como recurso cultural para promover el debate y la reflexión, visionando de forma integral y colectiva una película para favorecer esa creación de vínculos entre los miembros y que puedan llegar a crear dinámicas que favorezcan el diálogo y el intercambio de puntos de vista generados tras el visionado de esa película, ¿no? Por lo tanto, multitud de metodologías sobre las que podríamos hablar larga y sostenidamente, pero no quiero abusar de su atención hoy. Tan solo terminar con algunas reflexiones ante el reto que tenemos hoy en día de afrontar como educadores y comunicadores el pensamiento crítico ante las redes sociales, que me parece que es un reto complejo a la vez que motivador. Yo creo que hay que convivir con la tecnología y las redes sociales de tal manera que las gestionamos de forma crítica y consciente. Hay que continuar debatiendo sobre si lo que realmente necesitamos es regular más la seguridad en las redes, regular el sentido común o directamente educar en pensamiento crítico, fomentar en nuestras interacciones personales, profesionales y académicas un diálogo abierto, fundamentado, estimulante intelectualmente, potenciar a nuestros estudiantes su capacidad para hacer buenas preguntas y perseverar y tener determinación cuando nos planteamos desarrollar un reto o proyecto educativo, es decir, ser ejemplo, modelo educativo de estudio, escucha, diálogo y crítica constructiva y creativa. Por mi parte, darles las gracias por su atención. Ha sido un placer compartir este momento con todos ustedes y quedo a su disposición para debatir, responder preguntas, reflexiones, como consideren. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora González. Efectivamente nos ha indicado el camino que tenemos que seguir y nos ha dado unas pautas por las que podemos empezar a trabajar ese pensamiento crítico
y hacerlo extensiva a las redes sociales. Por tanto, si alguna persona del público quiere hacer algún comentario o añadir algo a esta sesión tan interesante, pues tenemos el turno de preguntas y de intervenciones abiertas. Hay una sección de preguntas y respuestas, si vais en la parte baja, que es donde propiamente hay que hacer preguntas, ¿vale? Antonia las va leyendo y las va comentando a Natalia. Disculpar, pero no hay posibilidad en este tipo de seminarios web que están pensados para foros de 500 personas que podéis hacer la pregunta directamente, porque habría que dar un rango de panelistas, es más complejo. Lo mejor es que Antonia va leyendo las preguntas que hay en la sección preguntas y respuestas. Vamos a dejar la sección de chat para que podáis intercambiar opiniones y la sección de preguntas y respuestas tanto hoy como mañana como pasado para que podáis hacer preguntas. Ya veo que están saliendo algunas preguntas. Toñi intenta traducir. No tenemos mucho tiempo porque sabéis que tenemos que dar paso también ya a todos los simposios, que son muchísimos y que la gente está deseando de presentar sus vídeos, pero podemos alguna pregunta para que esta conferencia interesantísima que nos ha dado Natalia la podamos interpelar. Perfecto, pues de las preguntas y respuestas, pues en primer lugar, bueno, pues saludos desde Ecuador, muchas gracias por su gran conferencia, muy interesante, y una pregunta que nos hacen es si se podría compartir la presentación. Excelente intervención, vale, y desde Bolivia, Rigliana, Portugal, nos pregunta que cómo podemos promover desde el pensamiento y comprensión crítica acciones de prevención de violencia mediática, y nos da las gracias por la intervención. ¿Cómo podemos promover desde el pensamiento y comprensión crítica acciones de prevención de violencia mediática? Bueno, yo creo que como hemos pasado muy rápido quizá por todas las propuestas metodológicas, pero no tengo ningún inconveniente, todo lo contrario, en compartir la presentación, por supuesto que sí. Habría que profundizar e incluso, cómo no, poder proponer talleres participativos con el profesorado para trabajar estas metodologías, en primer lugar, entre nosotros, entre los comunicadores, los educadores, para entrenarnos en cómo a través de el cineforum, la tertulia, bueno, pues todo esto que hemos ido planteando muy superficialmente, lo reconozco, ir entrenando nosotros en este tipo de habilidades, de técnicas, de metodologías, para poder proponer temáticas concretas tan interesantes como la que plantea esta participante, y que el telón de fondo, o sea, en el escenario esté presente esa temática, para trabajarla de forma común, colectiva, cooperativa, entre educadores y educandos, y que se vaya suscitando la voz, la opinión, las emociones, las percepciones vividas por cada uno de los asistentes a ese taller, y entre todos vayamos tejiendo una amalgama de posibles alternativas, soluciones, que habría que testear a modo como de ciclo de investigación-acción, es decir, que no se trata de dar recetas que sean útiles inmediatamente, adaptadas a cada contexto, es muy complejo, entonces habría que generar estos flujos como de investigación, acción, con estas metodologías cooperativas ad hoc en cada contexto, focalizado en cada temática, pero yo creo que la clave parte de esta metodología, de estar entrenados nosotros en el desarrollo de este tipo de metodologías. No oigo. Toñi, tienes que activar el micro. Activa el micro. Muchas gracias, Natalia, por esta respuesta, y nos hacen otra pregunta que es ¿cómo trabajar en la alfabetización crítica sobre los discursos de odio que se pueden observar en muchas redes sociales, sin darle entidad y difusión a esos mismos discursos? Tal y como decíamos ahora, a mí se me ocurre, hago de pronto escuchando la pregunta, planteando un debate estructurado entre sujetos que no lo ven tan grave, por decirlo de alguna manera, que lo han normalizado, o sujetos que les parece inadmisible
evidentemente trabajando como se tiene que hacer correctamente desde un debate estructurado, un discurso argumentativo en el que cada uno recoja sus ideas opuestas pero bien fundamentadas, que haya un moderador que sepa aglutinar, por decirlo de alguna manera, es decir, con cierta rapidez y agilidad, el reconocimiento de ambas visiones y ambas sensaciones, generando además finalmente el educador o el moderador, pues el argumento más moderado y más aplicable, más constructivo para la sociedad en la que vivimos. Pues muchísimas gracias. Tenemos dos preguntitas más desde Ecuador. Una consulta centrada en cómo formar comunicadores que se enfoquen en la investigación teniendo en cuenta que es la base de comunicar, metodología interactiva y cooperativa, pero no entiendo cómo formar más a comunicadores en el ámbito de la investigación, teniendo en cuenta la comunicación, la metodología interactiva y cooperativa. No sé, no queda muy clara la pregunta, pero creo que se ha ido dando respuesta con Yo creo que las se ha respondido intervenciones. porque además la respuesta es sensacional. Desde el aprendizaje cooperativo, creando grupos heterogéneos de personas que ya hayan avanzado en procesos de investigación o procesos de innovación que puedan ayudar a los noveles, a los que se inician, generar esas sinergias, es muy constructivo y muy creativo a través del cooperativo. Yo creo que se ha respondido muy bien. Y otra pregunta es que María Isabel Nieto comenta que muchas veces en las aulas tenemos 50 o 60 estudiantes y que qué metodología se aconsejaría teniendo en cuenta los temas tan dispares que se pueden abordar en el pensamiento crítico. Y todo ello en 1 hora y 30 minutos. Bueno, yo tan solo puedo compartir la manera en la que aquí, en mi propia aula, con casi 130 estudiantes que tenemos repartidos en 2 grupos, solemos desarrollamos grupos de aprendizaje cooperativo de 5 personas máximo. Yo más de 5 personas nunca he trabajado, sí que es cierto que es una cantidad ingente de trabajo posterior de seguimiento y evaluación formativa, pero yo creo firmemente que si queremos lograr un aprendizaje significativo y profundo es la única manera. Y no denosto la clase magistral, creo que es muy necesaria, igual que también estoy a favor en determinados momentos de un aprendizaje memorístico. Hay determinados conceptos que sí que tienen que afianzarse desde ese camino. Creo que ante el número de estudiantes masivo que podemos tener en un aula, la manera de sobrevivir o la metodología para sobrevivir, que a mí al menos me ha funcionado hasta ahora, es el aprendizaje cooperativo, los grupos heterogéneos y evidentemente no abusar de multitud de retos, actividades y dinámicas que seguramente serían pues, muy interesantes, sino si trabajamos por cuatrimestres, trabajamos con tal cantidad de alumnos, habría que reducir las temáticas o subdividir las temáticas por grupos, que cada grupo heterogéneo se centrase en el desarrollo de una temática concreta y después en la presentación de todas las temáticas fueran ellos los que ayudasen al docente a ofrecer el elenco global del contenido, ¿no? De toda la trama. Y no solo que la carga esté depositada en el docente como único protagonista y desarrollador de los mismos. Pues con esta respuesta también damos por contestada la pregunta de Sandra Pérez, que era la experiencia en el trabajo con estudiantes universitarios, y sintetizo 2 preguntas de Juan Muñoz y de Harold Germán, que nos señalan el tema de cómo desarrollar el pensamiento crítico cuando los currículum o las noticias están mediados por intereses políticos o conglomerados empresariales, ¿no? Entonces, es una pregunta que abunda en ese
en el sesgo ideológico que puede llevar un currículum o cualquier noticia, ¿no? Es lo que... Con esta pregunta vamos a dar finalización de finalizar. la sesión, si le parece bien a Antonia y a Natalia. Perfecto. Sí, Natalia, si tienes algún hueco, puedes poner en el chat, o bien hoy o bien mañana, tu mail, porque hay gente que está muy interesada en conectar contigo, y creo que, como decíamos al principio, lo bueno de estos congresos es la interacción. Natalia vive en un sitio fantástico en Santander, una ciudad preciosa española del norte. Posiblemente muchos españoles la conozcan, algunos latinoamericanos no, así que yo creo que será un fantástico sitio para hacer una estancia con ella y conocerla más en profundidad y ver todos los trabajos que hace cooperativo con sus alumnos en el aula. Bueno, pues entonces responde esta doble pregunta y con esto finalizamos la sesión. Bueno, pues mi propuesta aquí sería plantear un dilema moral, plantear una metodología en la que realmente es un hecho el que me ha transmitido o yo he entendido moralmente conflictivo en las diferentes ideologías políticas, y a mí la primera metodología que me viene a la mente es que sean analizadas y resueltas o razonadas y argumentadas optando por esta metodología, razonando cada uno de los posicionamientos, los pros, los contras y, entre comillas, sugiriendo a los estudiantes que discutan, debatan y se posicionen fundamentadamente. A mí se me ocurre como metodología esta a voz de pronto, respondiendo o teniendo que responder muy rápido. Pues muchísimas gracias y damos por terminado el turno de preguntas. Pues gracias, Toñi, y gracias, Natalia, por Nada. vuestra intervención, por esta sesión tan fantástica, muy comprimida, pero yo creo que muy interesante. Os recuerdo a todos los participantes que mañana volvemos de nuevo a las sesiones plenarias, también serán a las 16 horas, y mañana tendremos 2 mesas redondas muy interesantes. Una inicial sobre proyectos de investigación y redes de investigadores, que yo creo que va en la línea esa que hemos hablado de la cooperación, del trabajo conjunto, de trabajar gente de diferentes sitios, y después una interesantísima mesa redonda donde van a participar 6 editores de revistas científicas, precisamente las revistas científicas más importantes de Latinoamérica en comunicación, porque son todas revistas indexadas en bases de datos internacionales y por tanto con mucha visibilidad y mucha calidad reconocida. Son la revista Comunicación de Piura, de la Universidad de Piura del Perú, la revista Cuadernos.info de Chile, ambas estarán sus editoras, Rosa Zeta y Rayén Condesa. También estará Gabriela Gómez de la revista Comunicación y Sociedad de México. Hay otra Comunicación y Sociedad en Navarra, pero estamos hablando de la mexicana, que es la que se llama propiamente Comunicación y Sociedad. También estará de Colombia Catalina Cruz de la revista Palabra Clave, que también es Scopus, igual que Comunicación y Sociedad, Cuadernos.info y Comunicación de Piura. Estará también Rosalba Mancina, que como sabéis todo es el alma mater de este congreso, que representará la revista Ámbito, una revista también con 30 años y con una gran experiencia y trayectoria en comunicación en España. Y por último, como presentador estará el doctor Ángel Hernando de la revista Comunicar. Yo creo que estas 2 mesas redondas, no he dicho los nombres de la primera mesa, pero os digo para que no sea menos importante: Carmen Marta, catedrática de la Universidad de Zaragoza de Comunicación; Alfonso Gutiérrez, catedrático de la Universidad de Valladolid en Segovia; Carmen García Galaret, titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; Santiago Tejedor, profesor agregado de la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Departamento de Comunicación; y coordinará Amor Pérez, titular de la Universidad de Huelva. Entonces creo que las 2 mesas merecen la pena. Sé que muchos están interesados por los simposios, pero igual que la sesión de hoy ha sido fantástica, Natalia, de verdad, te agradecemos tu reflexión. Creo que en el chat ha quedado constancia de la calidad humana y profesional que tienes, no solamente como educomunicadora, sino también como educadora, que trabaja en el aula con tus alumnos desde hace muchos años. Y por supuesto también a mi querida amiga Toñi Ramírez de la Universidad de Córdoba, que ha hecho una magnífica presentación y una magnífica coordinación de esta sesión. Así que gracias a todos, nos vemos mañana, 16 horas, sé puntuales. De nuevo grabaremos en Zoom y emitiremos también por YouTube. Digo esto por si llegamos a un aforo grande, que aquellos que no puedan entrar a la sala porque la sala le impida, saber que hemos puesto el link esta tarde y también está puesto en la página web oficial el link para la conexión por YouTube si queréis por esa vía. Un saludo muy fuerte, muchas gracias a todos, gracias Natalia de nuevo, gracias Toñi y nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta mañana.